Listo. Ya. Entonces comenzamos con la clase. Vamos a ver en esta clase todo lo que tiene relación con la función exponencial. Es decir, vamos a trabajar la página 35 y 36 del libro, ¿ya? Bien, entonces el objetivo de hoy día es poder describir modelos, como dice acá, y representar gráficamente las funciones exponenciales, ya como estuvimos un poco... ¿Se ve la pantalla del computador o no? Porque aquí por lo menos a mí no se me ve. Como que selecciono aquí. Ahí sí. Ahí ya se me proyectó. Si alguien tiene problemas también me avisa, por favor, ¿ya? Bueno, como dice acá, entonces, función exponencial, ya estuvimos un poco introduciendo esto de las funciones exponenciales, ya que el apellido del nombre de una función, ya sea función potencia, función exponencial, función raíz cuadrada o función cuadrática, vienen con el nombre de acuerdo a la característica en su estructura, en la definición, digamos, de la función. Es decir, si la función exponencial, eh, bueno, si la función se llama exponencial, obviamente vamos a tener la variable x, independiente, en el exponente. Ya la función logarítmica, vamos a tener el, el x, bueno, tanto en la base como en el argumento. La función potencia, vamos a tener la variable x en las bases de la potencia y así, ¿ya? Entonces, ¿qué significa una función exponencial? Como decíamos, significa que la variable x va a estar en el exponente. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Tenemos que estudiar la base de esa potencia, cuyo exponente va a ser x. O a lo mejor va a ser 2x, o a lo mejor va a ser x más 1. Y ahí vamos a ir descubriendo las distintas formas que tiene una función exponencial, pero lo más importante es que los vamos a ir contextualizando inmediatamente dónde se utilizan estas funciones exponenciales. Y les comento inmediatamente que la primera aplicación de una función exponencial es el coronavirus, ¿ya? Claro, porque el coronavirus tiene una función exponencial, ya que también se va dando en la curva y ahí vamos a recordar lo que vimos en primero medio también. Así que, para comenzar, vamos a ver este problema que se presenta en pantalla, donde dice el comportamiento de dos cultivos de bacterias. 1 y 2. Cultivo 1, cultivo 2. Ambos comenzaron inicialmente con una cantidad de 1000 bacterias. Entonces ahí está Francisca, dice, el cultivo 1 se encuentra en condiciones muy favorables y se triplica cada hora. Mientras tanto, en el cultivo 2 se está probando un antibiótico y a cada hora la población disminuye a su tercera parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué función permite modelar la cantidad de bacterias en el cultivo 1? Vamos a estudiar bien el cultivo 1 de qué se trata. Así que vamos a ver el procedimiento que utilizó Francisca. Primero ella hizo un cuadro en el cual está el tiempo en horas, ¿ya? El tiempo cero, ¿cierto? Siempre es el momento inicial, ¿verdad? Donde se nos dice que había 1000 bacterias. Entonces, la primera hora habían 3000 bacterias, a la segunda hora 9000, a la tercera hora 27000 y a la cuarta hora 81000. Y acá al lado podemos ver el desarrollo de esto, ¿ya? Claro, a la primera hora multiplica por 3 porque habíamos dicho que se triplica. Entonces, eso se convirtió inmediatamente en potencia. 1000 por 3 elevado a 1. Luego 1000 por 3, ya que es 3000, pero de nuevo por 3 para obtener la segunda hora, y eso es 3 elevado a 2. 10.000 por 3 es 9000, y de nuevo por 3 para obtener la tercera hora, que sería 1000 por 3 elevado a 3. Y 10.000 por 3 es 27.000, y luego lo volvemos a multiplicar por 3 para obtener la cuarta hora, que sería 1000 por 3 elevado a 4. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que descubrimos acá? Y acá les voy a marcar como esta parte más, digamos, importante, eh, que debemos considerar. Aquí, esto que está aquí.
todo esto que está acá, perdón, es esto, pero es que no se marca. Ya no me acuerdo cómo se marcaba. Bueno, pero esta parte que está acá está, ¿cierto?, indicando claramente un cambio, ¿dónde? En el exponente, porque la cantidad inicial de las bacterias del cultivo 1 es algo fijo, que se mantiene. Y la base de la potencia, que es una afirmación del problema, la base de la potencia, cuando decimos que se triplica, ¿cierto? Eso también se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que va cambiando? Va cambiando la hora. Y eso se indica en el tiempo, que es el exponente. ¿Ya? Eso es lo que va cambiando. Por eso en el exponente para la x, porque es la variable, lo que va variando. ¿Ya? Así que dice, en este caso, la función que permite modelar la situación está dada por, y aquí es donde utilizamos la palabra clave, que es modelar, que es el objetivo de la clase, de hecho. ¿Por qué? Porque la idea es que solamente obteniendo estos resultados se llegue a una expresión algebraica a través de una función. Entonces, f, que es de función, la t, que en vez de, que puede ser x o puede ser cualquier letra, y en este caso se le atribuye una t. ¿Por qué? Porque es tiempo, ¿ya? En el contexto del problema. 1000 por 3 elevado a t. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, esta variable que es incógnita con t, para que aprendamos a leer también la simbología matemática, con t perteneciente a los naturales, pero también considerando el cero, porque recuerden que los naturales son desde el 1 en adelante, ¿ya? Entonces, donde f de t está la cantidad de bacterias, ¿cierto? Y t es el tiempo expresado en horas. Entonces, eso explicaría todo. Lo siento, lo siento. Según esta cosa, alguien me quitó de la reunión. Bueno. Eh, Dice aquí la relación, ¿por qué la relación f de t igual a 1000 por 3 elevado a t es función? Ya, ahí es todo lo que habíamos explicado anteriormente, porque finalmente aquí lo podríamos determinar como el diagrama sagital, que están los tiempos, que serían las imágenes, lo que veíamos en la clase anterior, y estas serían las imágenes, ¿ya? Acá, por ejemplo, el 2, su imagen es el 9000. ¿Y por qué es función? Porque solamente tiene el 9000 y no tiene a otro valor. Recuerden que vimos que cada uno de los valores que están a la izquierda, tienen que tener una flechita, que no pueden de él salir dos flechitas, ¿cierto? Eso era lo que habíamos mencionado respecto a cómo se define una función, y eso es lo que nos está preguntando acá. Ahora, transcurrido un tiempo, ¿la cantidad de bacterias describe un modelo lineal? Argumenta tu respuesta. Un modelo lineal, tendríamos que graficar esto. Ya aquí ya lo vamos a graficar. ¿Qué función modela la cantidad de bacterias en el cultivo 2? Nómbrala como G de T. Ahí. No sé qué anda, chiquillos. Esto ahora me dice que me desconectó por el internet. Bueno, como estaba diciendo, en el cultivo 2 se está probando un antibiótico, por lo tanto se está reduciendo la tercera parte. Así que tendríamos que hacer este mismo ejercicio. Tendrían que ahí colocar ustedes del 0 al 4, ¿cierto? Y desde 1000
que es el inicial, ¿cierto? Tienen que ir dividiéndolo en 3, cada uno. Y luego de eso, anotarlo de esta manera. ¿Cómo sería? Eh, de manera que se coloque como un término que va cambiando, ¿ya? Es decir, habría que hacer el mismo desarrollo para el cultivo 2, pero considerando que no se multiplica por 3, sino que se divide por 3. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a graficar en GeoGebra qué, qué gráfica, qué curva nos daría la primera función, que sería 1000 por t por 3 elevado a t. ¿Ya? Bien, entonces coloco acá f de x, lo voy a colocar aquí como x, igual a 1000 por 3, y acá coloco el elevado a x. Ya. Vamos entonces a observar la gráfica. Esta es la gráfica, va de 2 en 2, ahí sí. Esta es la gráfica de la función de las bacterias, del cultivo de bacterias. ¿Ya? Claramente el x, que indica el tiempo, ¿cierto? El tiempo no está en negativo, por lo tanto nos vamos a observar esta parte. Y eso es muy importante porque estamos inmediatamente observando una gráfica en contexto con el problema. Entonces vamos a mirar la gráfica desde el 0 hacia la derecha, ¿cierto? Porque recordemos que en el tiempo 0 hay 1000, por eso la gráfica va a intersectar en el eje Y en el 1000, así que nos vamos a tener que alejar, 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 alejar mucho hasta llegar al 1000. Y aquí cuando esté en el 1000 vamos a acercar. Ahí tenemos 1100. Aquí ya tengo de 5 en 5, de 2 en 2 y de 1 en 1. Fíjense que la gráfica está muy pegada al eje Y, pero tendríamos que hacer un zoom muy grande para saber cuál es la diferencia entre el 0 y el 1. Y claro, si aquí tendríamos que alejar muchísimo más para poder entender cuál sería el movimiento que hay aquí a nivel arriba del 1000. Porque recuerden que después de 1000, ¿qué valor viene? ¿Se acuerdan? 3000. Por lo tanto, vamos a tener que alejarlo bastante para que recién aquí en el primer cuadrito, o sea, en el 1, aparezca, ¿cierto?, el 3000. Ahí está. Ahí está el 2000, ahí recién se ve el 3000. Pero está tan alejado esto que no se logra ver acá en el eje X de 1 en 1. De hecho, está de 1000 en 1000. Por eso no alcanzamos a ver el número 1, que está ahí demasiado pequeñito. Así que finalmente vamos a tener que esperar otro ejemplo. Aquí ya lo vamos a ver más adelante respecto a la gráfica y vamos a estudiar su comportamiento también de las funciones exponenciales. Así que chiquillos, vamos a dejar unos 10 minutitos para que ustedes puedan hacer entonces este mismo cuadro y este mismo desarrollo para el cultivo 2, por favor. ¿Ya? ¿Se entendió lo que hay que hacer? ¿Sí o no? Dígame si sí o si no, para yo igual asegurarme que entendieron o estuvieron escuchando lo que hay que hacer. Ya, recuerden que estamos en la página 35 del libro. Bien,
Ya, chiquillos, entonces yo voy a desconectar el micrófono y el video y en 10 minutos más los voy a volver a activar para que ustedes hagan en sus cuadernos esta parte, ya que es muy importante que lo hagan ustedes, por favor, ¿ya? Cualquier duda me la van escribiendo en el chat y yo les voy respondiendo para no interrumpir a los que estén trabajando, ¿ya? Pero igual voy a estar atenta aquí, solo que voy a desactivar el micrófono y la cámara, ¿ya? Para que trabajen, ¿ya? Y ahí ustedes después me van mandando fotos de lo que lograron avanzar. Recuerden ir al cultivo 2 y observar, realizar este mismo desarrollo en sus cuadernos. Recuerden también colocar el objetivo y el título, por favor, en sus cuadernos, porque recuerden que ya voy a solicitar que estén escribiendo en sus cuadernos lo que no lo estén haciendo. ¿Ok? Ya. En 10 minutos más entonces vamos a revisar lo que hicieron.
Chiquillos, ¿cómo van? ¿Lo pudieron hacer o no? Gabriel, Jennifer, Vi una consulta, se divide por A3, ¿verdad? exacto. Ya. Un A Jennifer, y la Pía. Bien, entonces voy a ayudarles con el desarrollo. Acá. Ay, verdad que tengo desactivada la cámara. Se me olvidó. Aquí. Bien, entonces lo que debían hacer ustedes, ya que tenemos el tiempo, 0, 1, 2, 3, hasta el 4. ¿Ya? Ahora la cantidad de bacterias, vamos a tener 1000 al inicio, luego, flechita, ¿cierto? Colocamos 1000. Lo que significa que esto va a estar, va a ser 1000 por 3 elevado a 0. Perdón, por un tercio elevado a 0. Ahí está, ¿ya? Así que ahora lo que debemos hacer es 1000 dividirlo en 3, que es lo mismo que, ay, perdón, que es lo mismo que multiplicarlo por un tercio, ¿ya? Porque 1000 por 1 es 1000 y hay 1000 dividido en 3. Lo que significaría esto que sería 1000 por un tercio elevado a 1. ¿Ya? Ahí está, un tercio elevado a 1. Me quedó feo. Se me olvidó que esto es en fracción, entonces coloqué todo junto. Y bueno, 1000 dividido en 3 vendría siendo 333,33333 bacterias, ¿verdad? En el siguiente tenemos 1000 por un tercio, lo que eso es 1000 por un tercio elevado a 2, ¿cierto? Y eso significaría dividir este 333 en 3, que sería 1, 1, 1. Y así sucesivamente, ahora tenemos 1000 por un tercio, por un tercio, por un tercio. Lo que significaría que tendríamos 1000 por un tercio elevado a 3, que es la tercera hora. Chiquillos, no siempre coincide este numerito del exponente con el numerito que me indica acá la variable t en este caso. No siempre coincide, a veces hay que restarle uno, hay que sumarle uno, pero no necesariamente va a ser el mismo número en el exponente, ¿ya? Y bueno, esto se divide en 3, lo que me quedaría 111 dividido en 3 finalmente. 3 por 3 me da 9, a 11 son 2 y me quedarían 37. Así que colocamos el 37 aquí y finalmente voy a tener 1000 por un tercio, por un tercio, por un tercio, por un tercio. La idea era que hicieran todo este desarrollo. 1000 por un tercio elevado a 4. Y eso es 37 dividido en 3. 37 dividido en 3, 1. Me sobran 7. 3 por 2, 6. Me sobra 1.
coma, esto me daría 3, 3 por 3, 9, me sobra 1, así que sería 12 periódico, que sería 12 nomás. Vamos a colocarle 12. ¿Ya? Así que finalmente ese era el desarrollo que ustedes debían realizar en esa parte, chiquillos. Todo eso que está ahí. ¿Ya? Ahora, vamos a graficar. Vamos a graficar ambas funciones. Ya tenemos una que es la del cultivo 1. La del cultivo 2, que ya sabemos que es entonces f de x igual, ay, perdón, f de x igual a, sería en este caso 1000 por, pero ahora como se divide en 3, vamos a colocarlos como 1/3. Y eso lo vamos a elevar a x, ¿cierto? Y ahí tengo, ¿cierto? El otro, ay, ¿por qué no se graficó el otro? F de x igual a 1000 por 3 elevado a x. No me deja graficar dos funciones. Oye, este GeoGebra siempre algo le pasa. Si no es una cosa, es la otra. En mis clases. Se porta mal. Ya. Entonces aquí ya tenemos la segunda función, ¿cierto? Del cultivo 2, que donde se aplica este antibiótico, claramente están disminuyendo las bacterias. Eso es bueno, porque eso quiere decir que está dando resultado. ¿Ya? Que va de 2 en 2, y se fijan que de izquierda a derecha, como yo les he enseñado siempre, se lee el plano cartesiano, lo que significa que acá de izquierda a derecha, si un monito va caminando por aquí, va bajando, es decir, va decreciendo esta gráfica, ¿ya? Así que sería un decrecimiento. En el caso anterior era un crecimiento, ¿ya? Por lo tanto, claro, ahí se van aumentando el cultivo 1 porque se triplica cada una hora, pero cuando se disminuye a su tercera parte, es decir, cuando acá la base, como tenemos acá, es una fracción impropia, es decir, cuando el número de arriba es más pequeño que el número de abajo, estamos hablando de una base que si lo pasamos a decimal está entre 0 y 1, sin incluir. Entonces, por ejemplo, en este caso vendría siendo el 0,33333333. Voy a colocarlo aquí. Como pueden ver ahí, 0,3333. Entonces 0,3 finalmente, si lo truncamos a la décima, es 0,3. Y cada vez que yo tenga, por ejemplo, 0,5, 0,7, 0,8, 0,35, etcétera, voy a tener un decrecimiento exponencial. Y el exponencial habla de gráficas que tanto crecen o decrecen rápido, ¿ya? Es decir, que en el eje X, en un pequeño intervalo, que es por ejemplo del 4 al 8, o sea, baja desde el, mira, si lo subimos, va a bajar desde el, ya, por ejemplo, aquí desde el 40, estoy viendo el eje Y, desde el 40 hasta el 0, ¿ya? Es decir, lo que sucede entre 4 unidades en el eje X, sucede también en 40 unidades del eje Y. Entonces eso significa que yo voy avanzando, si yo doy 4 pasos en el eje X, bajo 40 pisos de una en esos 4 pasos. Entonces eso significa que es algo que decrece muy rápido. ¿Qué sería, por ejemplo, una función lineal? Sería de que a medida que yo doy un paso, voy bajando un piso. Doy otro paso, bajo otro piso. Eso es como lo lineal, digamos. Pero en lo exponencial, no.
es algo que se dispara, ya sea positiva o negativamente. En el caso del coronavirus, que lo vuelvo a mencionar, sería una función exponencial claramente, ya que cada día van aumentando los contagiados de forma exponencial, es decir, cada vez más. A medida que avanzamos cada un día, no va aumentando un contagiado, va aumentando 10, 100, hasta 500 o 1000 en algunos días en los que hubo contagiados diarios, ¿ya? Hasta acá quiero saber si acaso se ha entendido lo que he ido explicando. Chiquillos, si me pueden por favor confirmar por el chat, escribirme, ¿ya? Por favor, para yo poder... ¿Sí? Ya. La Pía me escribió, gracias. El Gino, que también está, ¿sí? Perfecto. Ya, con eso igual yo me quedo tranquila porque así sé que ustedes me están entendiendo. Si eso es lo que a mí me interesa, si no, no sirve de nada. Entonces, claro, acá, ¿qué función modela la cantidad de bacterias del cultivo? Ya la vimos que era 1000 por 1/3 elevado a X. ¿Y cuántas bacterias habrá en cada cultivo al cabo de 8 horas? Bueno, tendríamos que reemplazar entonces, en el caso del cultivo 1 que se va triplicando, sería 3 elevado a 8, ¿cierto? Y eso lo tenemos que multiplicar por 1000. Tenemos 6.561.000 en el cultivo 1 al cabo de 8 horas. Ya, gracias Karina por esa retroalimentación. Ese es el caso del cultivo 1 al cabo de 8 horas. En el caso del cultivo 2, tendríamos que el 1/3, que vamos a colocarlo como 1 dividido 3, todo eso elevado, o el 3 solamente elevado queda lo mismo, porque 1 elevado da lo mismo, a 8, y eso lo multiplico inmediatamente por 1000, y eso me da un número decimal gigante, si es que no es infinito. No, no es infinito. 0,15, ¿ya? Es decir, que al cabo de 8 horas, si tengo 0,15 bacterias, eso es lo mismo que decir tengo 0 bacterias. Po. Así que al cabo de 8 horas, podríamos decir que con el antibiótico se exterminaría la bacteria. Bien, estos son los estudios que se hacen, por ejemplo, cuando nosotros nos dicen que cierta pastilla tiene que tomarse cada cierta hora, ¿ya? ¿Y por qué no más y por qué no menos? Porque la bacteria, si no se sigue un tratamiento tal como debe ser, las bacterias se dice que se fortalece, digamos, no que se pone mala persona, ya, eso no. Se fortalece, digamos, o se pone más resistente, esa es la palabra, más resistente al antibiótico, y eso significaría de que no se disminuiría la infección que se está, o la bacteria que se está tratando, ¿ya? Por ejemplo, a mí me pasa que yo, por ejemplo, me tomo, no sé, un antialérgico y se toma, por ejemplo, cada 12 horas, por ejemplo, una clorfenamina, y cuando llega la hora 12, si yo no me acordé de tomar la pastilla, entonces prefiero no seguir tomándomela porque prefiero que continúen mis bacterias así como están a que se fortalezcan. Pero eso, chiquillos, hay que tener ojo por la automedicación. Por eso la automedicación siempre se trata de que no se realice, porque sucede esto, que se produce el efecto contrario. Así que eso era como para finalizar esa parte del ejercicio, ¿ya? Así que finalmente se viene este recuadro amarillo, que recordemos que los cuadros amarillos siempre son las definiciones de lo que, matemática de lo que estamos viendo, y así se define una función exponencial como a por b elevado a x, ¿ya? Donde a y b son números reales, cualquiera, ¿ya? Pero claramente acá el b vendría siendo un número importante porque es la base de la potencia de lo que hemos estado hablando. Y de eso va a depender si acaso en la gráfica va a crecer o va a decrecer. El parámetro A nos va a ir indicando otras cosas que ya les vamos a ir observando en las próximas clases. ¿Ya?
Bueno, como ustedes ya saben y lo han trabajado, lo que aquí dice en el libro es que GeoGebra se puede trabajar, graficar directamente de la página, que eso ya ustedes lo saben y ya lo han hecho, ¿ya? Así que vamos a hacer lo que aparece aquí, ¿ya? La función, la entrada, vamos a, eh, bueno, dice aquí, inserten dos deslizadores A y B, que son las variables, ¿ya? Los valores mínimos y máximos serán menos 10 y 10 y para B será de 0 a 10. Vamos a ver entonces, déjenme recordar dónde era que estaban los deslizadores. Acá, un deslizador. Vamos a seleccionar la ubicación. A va a estar entre menos 10 y 10. Entonces colocamos aquí menos 10 y 10. Ok. Ya, este va a ser A, que da lo mismo aquí donde lo coloquemos, porque finalmente es para su observación. Y vamos a colocar otro deslizador. Vamos a colocar por aquí. Va a ser B, que va a ser entre 0 y 10. Ok. ¿Ya? Y ahora tenemos que ir acá y colocar f de x igual a por b elevado a x. A x. Vamos a ver aquí qué sucede con los deslizadores. Los deslizadores, chiquillos, es para incorporar una animación acá en GeoGebra. Entonces, por ejemplo, están viendo ustedes que A se está moviendo. Vamos a ver B. Fíjense B cómo se mueve. Vamos a poner los deslizadores de tal manera que se vayan moviendo al unísono. Por ejemplo, bueno, si colocamos acá el B, que recuerden que era la base de la potencia, igual a, por ejemplo, a 4. Vamos a colocarlo igual a 4. Y vamos a colocar el parámetro A, que es el numerito que acompaña la potencia, como por ejemplo en el caso de la bacteria era 1000. Vamos a colocarlo positivo primero, ¿ya? Entonces fíjese que si lo colocamos en 0, me da una recta. Así que por eso A no va a ser 0, porque si no mi potencia dejaría de ser función potencia. No tiene mucho sentido. Entonces siempre va a ser distinto de 0, porque si no se transformaría en una recta, ¿ya? Así que dejaría de ser función exponencial. Pero vamos a colocarlo desde, por ejemplo, el 1. Acá está el 1. Colocar el 1. Intentando colocar el 1. Ya no se puede. Ya, ahora vamos a colocar desde el 0, y algo. Ya, por ejemplo, ahí está el 0, y algo. Y vamos a comenzar el deslizador. Quiero coordinar esto para que hagamos una buena observación. Ahí, en esa parte, que es que en realidad el protagonista aquí vendría siendo B. Quiero que se fijen qué sucede cuando 0 está recorriendo los ceros, y algo y pasa al 1 y después pasa al 1,2. Fíjense lo que sucede. ¿Se dieron cuenta? Ahí está la animación. Voy a colocarlo de nuevo. 0, y algo y ahí pasó a 1. Cuando ya sobrepasa el 1, podemos observar, voy a colocarlo un poquito más lento.
Cuando pasa el 1, ahí está el 0,4, 0,5, 0,6. Ahí pasó al 1, inmediatamente cambia la forma de la gráfica y pasa a un crecimiento. O sea que desde el 0, y algo estábamos en decrecimiento. Claro, de izquierda a derecha esto va bajando. Y a medida que va subiendo el exponente, pasa, ¿cierto?, a crecimiento. ¿Ya? Suponiendo que estamos en crecimiento, veamos qué pasa cuando A es negativo y cuando A es positivo. Vamos a observar lo que ocurre. Fíjense, por favor, en el parámetro cuando va cambiando. ¿Qué sucede cuando se convierte a positivo? ¿Cierto? Va hacia arriba. Vamos a observar de nuevo y vamos a tratar de colocarlo un poquito más lento esto. De hecho, si se dan cuenta, esto como que se va enanchando muy de a poquitito, porque va subiendo el valor de A y luego pasa a positivo y a medida que va, aumentando, se va como empequeñeciendo, así como acercándose al eje Y. ¿Ya? No sé si les habrá gustado esto de la animación, no sé si en realidad les habrá ayudado a observarlo bien. Estos son los comandos de los deslizadores para poder hacer animaciones y observar qué sucede en los cambios de los parámetros. Ahí bajó ya que A es negativo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si A es negativo y B va cambiando entre 0 y 1? Ahí estamos entre 0 y 1 que va creciendo y ahí va a cambiar a decrecimiento. Entonces pasa lo contrario. Cuando está abajo, ¿cierto? Está entre 0 y 1 crece y cuando cuando es mayor que 1 decrece. Esto es cuando A, que es el parámetro el numerito que acompaña, ¿cierto? En el caso de las bacterias, A era igual a 1000. Como era un número positivo, entonces estaba arriba. Entonces esto es lo que debería ocurrir entonces si está arriba. Vamos a ir por acá. Y ahí van a ir cambiando los dos deslizadores. Entonces ahí pasa de crecimiento y el otro ahí, la A pasó arriba. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a seguir haciendo este análisis, pero mucho más en detalle la próxima clase que vendría siendo mañana, ¿ya? Así que por hoy día no les quedaría tarea, chiquillos. Espero que se haya podido entender bien que se haya podido entender bien. Vamos a seguir analizando esto con deslizadores mañana y ahí mañana se nos vendría la primera tarea de la semana. ¿Ya? En general, chiquillos, ¿lograron entender este análisis de la gráfica o no? ¿Me van respondiendo, por favor? Por favor, para poder saber si lograron entender. Sí. Uy, que están callados, chiquillos, hoy día. Sí, ok. Vamos a ver tercero medio CH, ¿quién está? 16 de junio. Hoy día está la Pia. Se enredó un poco. Ya. Igual, Gino, como te digo, mañana lo vamos a continuar viendo. Si en realidad hoy día lo importante era ver el ejemplo de la bacteria. Eso era como lo más planificado. La Jennifer Riveros. Está. Jennifer Riveros. Está la Pia y la Jennifer. El Gino y Gabriel son de TP, más la Aranza. Que la Aranza al parecer como que se la estuvo yendo el internet. Así que tercero TP. 16 del 06. La Aranza, el Gino y dijimos el Gabriel. Ya, chicos, entonces se pueden desconectar. Mañana continuamos la clase y por favor, si le pueden dejar un mensaje por su grupo de WhatsApp
que tienen a sus compañeros de que por favor se conecten a las clases porque realmente yo sé que hay varios que sí tienen acceso a internet y no se conectan porque no se quieren conectar nomás. Así que dígale que por favor estamos empezando materia nueva, que es muy importante que se conecten para que después no anden perdidos, ¿ya? Eso como favor, si pudieran, a lo mejor el Gino ahí escribir al grupo de WhatsApp, ¿ya? Así que bien, ya pasé la asistencia, así que se pueden desconectar, chiquillos. Que estén muy bien, ¿ya? Que les vaya muy bien.